Ajá, ya comenzó a grabar, aunque no nos avisaron, pero ya, No, ya no, se empezó. avisó, se avisó. Ah, listo, listo, yo no lo escuché. Entonces, bueno, no pasa nada, ya estamos grabando. Mari Carmen, agradecidísima, honradísima que estés aquí con nosotros. De verdad que hoy nos vestimos así como de gala para recibirte. Estoy súper feliz. Y parte de lo que hablábamos ahorita era precisamente ese vaso medio lleno que tenemos que ver, porque si estuviéramos en la universidad y en la presencialidad, no habría la forma de conversar contigo y de conocer tu vida profesional, que además, muchachos, escuchen esto que es increíble. Yo estuve haciendo mi tarea, como decimos en el periodismo, para presentar a Mari Carmen como corresponde y conseguí cosas preciosas. Por ejemplo, Mari Carmen es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y también especialista en periodismo, o sea que debemos felicitarla por el día de ayer, de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios en periodismo digital, crónica periodística, escritura creativa y edición de texto de medios digitales. Fíjense todo lo que podemos hablar con Mari Carmen, además de la radio. Conseguí también que tiene un diplomado de psicología positiva otorgado por la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva y un diplomado de estudios de género otorgado por la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín. Fue redactora y editora de varios medios nacionales e internacionales y en la actualidad sigue siendo, fue profesora también y en la actualidad sigue siendo profesora y facilitadora de cursos, seminarios y talleres de escritura digital, que por cierto eso es una tarea que yo tengo pendiente, lo haré con Patricia, lo quiero hacer. Vamos a ver cuándo me da el tiempo. Es necesario, es Sí, necesario. sí, sí, absolutamente. De escritura digital, ortografía, entrevistas y creatividad. Además, y esto me encantó, es editora de libros escritos por mujeres. Y lo que nos une hoy, aunque creo que su historia es increíble para hablar todo este tiempo que tenemos con ella, es su historia en radio. Trabajó por más de 15 años en radio y su casa fue siempre Hot 94 aquí en Venezuela. En Colombia fue productora también de noticias internacionales en W Radio junto a Julio Sánchez Cristo y productora general de noticias e información internacional en Blue Radio, emisora de Caracol TV. Voy a leer una frase que me encantó, que me enamoró, porque además creo que bueno, no sé, me sentí identificada con esto, aunque yo creo que yo soy como 60 años mayor que tú, pero no importa, igual me encantó. Soy mamá, esposa, hija, hermana, soñadora, feminista e idealista. O sea, no sabes cómo me llegó esa frase al corazón. Así que Ay, bueno, bienvenida, gracias por compartir tu experiencia, chicos. Eh, pueden por el chat hacer sus preguntas, Mari Carmen, y además levantar la mano, ¿cierto? Para conversar contigo. por supuesto, lo que quieran. A mí me encanta que conversen conmigo. Tú sabes que cuando yo llegué aquí a Colombia, bueno, primero, gracias por esa presentación. Jamás en la vida me habían presentado así. Y me dije a mí misma, wow, yo he hecho todo eso. Mire, yo tengo cara de niñita, pero ya estoy en el cuarto piso y más allá. Imagínate. Muchísimas gracias por esa presentación. La verdad ha sido un camino también llevado por la migración. Esta transformación tiene que ver también por que aunque trabajé en la radio aquí en Colombia, no es lo mismo, no fue lo mismo, tuve que volver a empezar, ¿ok? Fue como, yo no lo veo como echar para atrás, pero fue como trabajar desde cero y ya les voy a contar cómo fue trabajar aquí en Colombia versus cómo fue trabajar en Venezuela. Quisiera decirles además que me encanta reencontrarme con estudiantes venezolanos. Fui profesora de la Universidad Santa María, daba historia de la comunicación. Ay, qué belleza. Sí, y sabes, siempre busqué la forma en la que estuviesen motivados porque la clase era a la 1 de la tarde y hasta a mí me daba bastante aburrimiento. Que yo decía, tengo que hacerla relevante para que a ellos les importe esto. Esta es la base de lo que están viendo ahora, ¿no? Y me inventaba un montón de dinámicas, un montón de cosas, vamos a analizar la realidad, vamos a hacer como si estuviésemos haciendo un programa de radio, de televisión. En ese momento estaba en Hot 94 y pasé por varios programas. Y la verdad lo logré. Yo creo que te aplaudo de pie porque estás ahí al pie del cañón ahorita que decías, bueno, qué cosa que estoy haciendo lo mejor que puedo. Eh, Cuando un profesor o una profesora busca las formas de que sus estudiantes se sientan, sigan motivados a pesar de las circunstancias, incluso de las peores circunstancias,
para seguir estudiando, para seguir teniendo esperanza en una carrera que a veces se pone tan cuesta arriba, ¿no? Porque es una carrera en la que nos encontramos con un montón de egresados y una poca oferta y que a veces se aprovechen de eso, ¿no? Para o no darnos el trabajo o darnos un trabajo que no es tan chévere o incluso cuando nos mudamos de país decirnos, no, amigo, usted no ha hecho nada aquí. Tienes que comenzar por el principio. Entonces, bueno, si me remonto al principio, yo, como lo dijo Carlota, pues yo era internacionalista. Y cuando digo era, literalmente era internacionalista, ya no lo soy. Soy periodista. Y yo trabajaba en el sistema económico latinoamericano. Y recuerdo que abrieron una audición en 92.9 FM, no sé si alguien si ya no existe pues, pero No, esta era tu FM 92.9, se me cayó la cédula, ¿no? esa misma. A mí me contaron que era así. Era así, a ti te contaron, ¿cierto? A Yo mí no me sé si contaron. nosotros, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis chicas que trabajan conmigo allá, que también estudian en la católica, chica, yo parezco un vejestorio delante de usted, me siento un vejestorio, tan moderna y tal, pero no soy moderna ni nada, ¿no? Así que me disculpan pues estas alusiones al pasado, pero por ahí comencé yo. Y recuerdo que fui a la audición, y la audición era, bueno, lee este libreto como una viejita. Ahora léelo como que si estuvieses brava. Ahora léelo como si estuvieses triste. Y luego me lanzaron la siguiente pregunta. Mari Carmen, ¿a ti te gusta que te llenen el cubo de leche? Y yo me quedé como, ok, 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 ¿qué clase de pregunta es esa? Y aunque fue una de las preguntas más machistas y más horribles que me hayan hecho en la vida, entendí que en una radio juvenil hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para las preguntas más complicadas. Hay que estar preparado para que te despellejen, hay que estar preparado para adaptarte a lo que sea e incluso para decir, a mí no me vuelvas a hacer esa pregunta nunca más, sin miedo a quedarte sin el puesto de trabajo, como en efecto me quedé, no quedé en la audición. Pero luego abrieron una audición en Hot 94 en un programa que era a las 12 de la noche y se llamaba Sin Sueño, con un chico que todavía existe y está en Hot 94 poniendo música en este momento. Y bueno, hicimos la audición y me acuerdo que mi jefe, que era uno de estos políticos súper importantes y tal en el sistema económico latinoamericano, y yo estábamos súper pendientes del resultado, porque él me decía, Maricarmen, yo no sé qué haces tú trabajando aquí. Tú eres una mujer de radio, tú te mereces ese puesto. Y cuando llegué a la audición, pues nos hicieron un montón de preguntas, sorteaban un poco cómo estaba nuestra voz, cómo estaba nuestro humor, cómo estaba si éramos jocosos, las radios juveniles tienen que ser de un humor jocoso, ay, si somos ratas, somos groseros, decimos palabrotas y tal, y yo soy la mujer sexy, que se expone a que le digan lo que sea y me sé defender. Y después de lo de si quería que me llenaran el cubo de leche, creo que me ayudó para enfrentarme a la siguiente audición y quedé. Hacía un programa de 12 de la noche a 2 de la mañana todos los días de mi vida y trabajaba en el sistema económico latinoamericano. O O sea, yo tenía sea, un trabajo de noche y tenía un trabajo serio de día. Pero fue una escuela, ¿no? Fue una escuela. La verdad es que haber trabajado con este grupo de solo hombres me dio como, me sirvió para tener un teflón para lo que venía después. Estuve trabajando de noche, saliendo todos los días a las 2 de la mañana, levantándome igual a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo en el sistema económico latinoamericano. Y quiero decirles que era tantas las ganas que yo tenía de hacer radio y bueno, por supuesto la juventud, porque yo no sé si yo me aguantaría ese, sí. ese movimiento en este momento, ese trajín ahora mismo, pero en ese momento tenía tantas ganas que yo estaba dispuesta a seguirlo haciendo así por muchísimo tiempo más, hasta pasar a otro programa de radio, hasta que me ascendieran, hasta que me vieran. El problema de estar en un programa a las 12 de la noche es que nadie te ve. Es decir, te escucha mucha gente, te vuelves muy famoso, son los ratas de la radio, ¿no? Las ratas de la radio, pero digamos que es el programa de la noche, ¿no? Es el programa de la Ajá. noche y tratar de escalar allí no era tan fácil, no era tan fácil.
Sin embargo, y esto se los quiero decir, chicos y chicas, porque es importante que estén dispuestos a hacer más cosas de las que realmente hacen en un programa de radio. Y era, de repente me llamaban, ¿quieres hacer un programa el fin de semana? ¿Quieres hacer una guardia los fines de semana? ¿Quieres hacerle un quite a Jean-Marie? No sé si conocen a Jean-Marie, que ahora vive en Miami, que no puede estar esta semana y va a estar. Y yo era como, Dios mío, Jean-Marie, Jean-Marie, claro. Y yo decía a todo que sí. Yo era de Valencia, todos los fines de semana me iba para mi casa y dejé de ir a mi casa para estar en la radio. La radio se convirtió en todo para mí. Y ahí aprendí a hacer talento de radio, más que ser productora de radio. Pero luego pasé a un programa con Lucky Grande, ¿ok? Llamado Pan Caliente. Pan Caliente era un programa que hacía Lilian Tintori con Lucky Grande. Y a Lilian Tintori, que era la estrella del año en ese momento, la llamaron de La Mega. Estar en La Mega era el sueño de todo locutor de la radio juvenil. Entonces, a ella la pasaron, hicieron una audición y quedé yo en Pan Caliente. Yo sustituí a Lilian Tintori en Pan Caliente con Lucky Grande. Imagínate. Era un programa de concursos y yo no podía estar más feliz. Pasé de los fines de semana de la radio nocturna y rata y tal al programa de concursos para un público más joven todavía, ¿no? Este público que quería ganarse premios, que quería concursar, era otro tipo de producción. Era un programa en el que todo había cambiado. Era un programa educativo, era un programa ya más para niños y jóvenes, más jóvenes. Era un programa en el que teníamos que intervenir en la producción, idear concursos e inventarnos cosas. Teníamos 3 productores en ese programa y era el programa más vendido de Hot 94. Pero luego se dieron cuenta de que había un programa no más importante, pero digamos el programa en el prime time, que es también el sueño de todo locutor, pasar al prime time. ¿Qué es el prime time? El programa de las 5 de la tarde o de las 6 de la tarde. O el de la mañana, pero era para competir con Luis Chatén y no gracias. En ese momento era el show de la mañana con Luis Chatén y por supuesto nos veíamos con esa sombra, entonces el prime time en la tarde era todo para nosotras. Y pasé a ser con María Elena González, que todavía existe y está haciendo Empelotados, Mujeres en Pelotas. Mujeres en Pelotas es ese programa que ahora se llama Empelotados, en el que estuve con María Elena González, que todavía es la reina del programa, y en el que empecé a hacer, sin saberlo, una aproximación a la radio juvenil femenina. Las mujeres al poder. Mujeres hablando del mundial de fútbol, pero de esta forma, ay, le viste las piernas a Beckham, ay, la pelota de fulano. Y además Mujeres en Pelotas era el supernombre de jocoso. Si ustedes están en pelotas en la radio, sí, entonces teníamos que ser otra vez, ¿sabes? En ese momento, como era muy farandulero, realmente farandulero. Y empezó a sucederme algo y era, esto no es suficiente para mí. Yo soy periodista. Yo quiero hacer noticias. Yo quiero hacer algo diferente. No es que no quiera Mujeres en Pelotas, pero yo quiero darle a la radio juvenil algo que sea hacer noticias para un público juvenil que escucha reggaetón. Punto. En ese momento, Daddy Yankee, Don Omar, Tito el Bambino, eso es lo que se escuchaba en ese momento, ¿no? Y con Patricia Rosas Goy creamos Noticias Hot 94. Nos deslindamos del noticiario FM Center, que las noticias las daba Caterina Valentino, y yo pasé a ser la narradora de noticias de Hot 94, más Mujeres en Pelotas. Y ahí me di cuenta de que las noticias eran lo mío, de que yo podía además unir mi carrera raíz, que era estudios internacionales, con el periodismo, que yo sí podía hablar de estos temas, no nada más narrando noticias, sino analizándolas. Pero Hot 94 no era una radio para hacer eso, y yo decía, ya estoy creciendo, ya estoy envejeciendo, y Hot 94 pues no es el lugar en donde quiero hacer lo que quiero hacer. Hasta que me casé y me mudé a Panamá. Entonces, ahí
vino un cambio, Carlota, que si me quieres preguntar lo que sea, que yo sigo hablando y hablando y hablando y No, no, contando no, esta historia. te quería preguntar, lo que pasa es que es echar un poquito para atrás, porque tú estás contando que eres internacionalista, que todo esto, Sí. pero sentías que tenías que hacer radio. ¿Cuándo te enamoraste de la radio? O sea, ¿cuándo entró ese gusanito en Mari Carmen o Pepito Grillo diciéndote a radio, a radio, a radio? O sea, ¿cómo fue el flechazo? Esa es la curiosidad que tengo. No, no tengo un flechazo. La verdad es que yo siempre he sido entrevistadora nata. Cuando yo era más chiquita, yo vivía en una urbanización en Valencia donde había unos árboles que se llamaban almendrones. Esos árboles lanzan esa fruta llamada almendrón que parece un micrófono. Y yo me paraba al frente, chiquita, reunía todos esos micrófonos, los metía en un balde y me paraba en la puerta de mi casa, cogía el almendrón y entrevistaba a la gente que pasaba. ¿Cómo está el clima? ¿A usted qué le parece la calle al frente? ¿Se dio cuenta de la invasión que acaban de hacer? ¿Qué opina usted de esto? Y la gente como que, ok, qué niña tan freak. La reportera. La reportera. Desde siempre quise ser periodista, desde siempre quise estar en medios. No pensaba en la radio específicamente, Ok, ok. pensaba estar en medios. De hecho, mi papá compraba el periódico, lo dejaban ahí tirado y yo me paraba frente a la pared, me sentaba y empezaba a leer las noticias. Y decía, Mari Carmen Cervelli, El Observador. Yo siempre pensé en un formato de televisión, en un formato de narradora de noticias, de Ok. reportera, de un programa tipo alerta. Pero entonces cuando yo estaba estudiando estudios internacionales, yo decía, yo lo que quiero es ser periodista, entonces yo quiero entrar a la radio. Desde siempre escuchaba a César Miguel Claro. Rondón, que eran como mis referentes, Nelson Bocaranda, y decía, esta es la radio que me sueño, ¿no? Esta es la radio que yo quiero hacer, a donde yo quiero ir. Y bueno, y dije, pues la entrada es la radio juvenil, la honré, Claro. dije, esta es mi puerta de entrada, y me sirvió para hacer después la radio que soñé aquí en Colombia, que ya entré a Ah, ok. noticias, ¿ok? Listo. Mira, aquí Ricardo te tiene una pregunta. Ricky, ¿la leo o quieres tú comentársela a Mari Carmen? Ah, yo se lo puedo comentar. O sea, mi Ok. pregunta es, me da un poco de pena interrumpirla, por eso le hice por el chat, pero ¿de qué manera usted logró como que unir esas dos carreras, entendiendo que estudios internacionales es una carrera algo demasiado diplomática y, por ejemplo, comunicación social, a pesar de que entiendo que se fue por periodismo, ¿sabes? En mi caso yo lo veo como dos polos completamente opuestos. Entonces, ¿de qué manera logró unir eso? Hacer como ese mix entre las dos. Lo que pasa es que siempre estuve segura de que no iba a ser diplomática por las razones que muchos de ustedes saben. Yo no quería trabajar de diplomática primero, porque había una ley que decía que para poder ser embajadora no podías tener hijos, sino que tenías que esperar a llegar a ser embajadora para poder tener hijos. Y la carrera de embajador, pues era por ahí a los 40, 45 años. Entonces yo sacaba mis cuentas y decía, pues no, esto no me conviene y además no quería trabajar con el gobierno. Entonces, inmediatamente yo descarté la diplomacia, pero como en toda carrera universitaria había lectivas que yo podía tomar y yo empecé a diseñar una carrera como yo la quería. Entonces yo diseñé un estudios internacionales que me enseñara a analizar Mm, los procesos políticos, sociales que estaban sucediendo. Yo estaba totalmente enamorada del conflicto en Palestina y, ¿sabes?, el conflicto árabe-israelí. Estaba completamente enamorada de lo que estaba pasando en el mundo, del tema del terrorismo, de la Segunda Guerra Mundial, de los Balcanes. Y yo decía, tiene que haber una manera en la que si yo soy estudiosa de estos temas, yo pueda llevarlos a la radio o la televisión, quizá como analista política internacional o como quizá narradora de noticias, pero con conocimiento de causa, que era mucho mejor. Un estilo César Miguel Rondón, ¿no? Y era muy fácil de unir la carrera periodística con la de estudios internacionales. Yo diría que yo lo habría hecho distinto. Yo habría estudiado periodismo y después habría hecho una especialización en relaciones internacionales si me hubiese querido convertir en analista político e internacional. Pero es muy fácil de correlacionar una carrera con la otra. No, wow, increíble, increíble. ¿verdad que sí? Qué bonito. Pero, ¿y por qué no estudiaste periodismo desde el principio? Curiosidad. Bueno, mira, no estudié periodismo porque yo recuerdo que en Valencia no había comunicación social, sino en una universidad privada en donde yo no podía estudiar Ok. por razones económicas. Entonces mi mamá me decía, bueno,
yo llegué y metí periodismo que sí en los Andes, metí periodismo en Universidad Central de Venezuela y luego metí estudios internacionales. Yo decía, bueno, algo que me lleve a Caracas, algo que me lleve a Caracas, porque en lo que yo consiga este cupo, mi mamá y mi papá no me van a poder decir que no. Entonces, entonces yo Está llegué bien. y así fue. Un 6 de enero me llaman y me dicen, Mari Carmen Cervel, le estamos llamando de la Universidad Central de Venezuela para decirle que usted tiene un cupo acá en la Escuela de Estudios Internacionales y que si usted va a venir a estudiar o no. Y se lo ganó sin presentar pruebas, sino por CNU. Entonces era como, ¿qué? Y tiene que venir a estudiar ya. O sea, te estoy hablando de las clases comienzan ya. Yo me tuve que mudar, mi mamá lloró, mi papá pataleó, Claro. pero yo dije, me voy y me voy a cambiar de carrera. Entonces, bueno, cuando llegué allá, honestamente yo lo primero que pensé fue en lo que me preguntó Ricardo, óyeme, yo puedo agarrar esta carrera fácilmente y la puedo moldear para ser periodista internacional, porque Ok. es lo que yo quiero ser. Y me quedé estudiando estudios internacionales, porque es una carrera mucho más corta, e inmediatamente sí pude hacer mi especialización en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, de periodismo, y ahí dije, estoy hecha, aquí estoy, con Claro, lo la que yo quería combinación, hacer. lo que tú querías, la combinación perfecta. La combinación perfecta, exactamente. Qué bueno. Bueno, nos estabas contando que llegaste a Panamá. Llegué a Panamá y en Panamá se estaba abriendo Kiss FM, la misma Kiss FM que existe en Venezuela, pues se la llevaron a Panamá. Y me llamaron para que diera unas asesorías en producción e injerencia radial, pero no como talento, porque en una voz venezolana no podía salir en una radio que aunque fuera venezolana tenía que tener talento panameño. Entonces, bueno, de alguna manera yo me empecé a meter, me empecé a meter, como en asesorías, viendo cómo era el talento, qué hacían, cómo era la radio, era una radio más adulto contemporáneo. Y un día me invitaron a hacer algunas cosas, pues yo entraba, como sabes, como por los laditos, Exacto. a como hacer intervenciones, pero no podía presentarme como una locutora formal. Y finalmente, con un periodista muy famoso que entró aquí FM en las mañanas, comencé a hacer un programa de noticias en las mañanas. Y al mismo tiempo me convertí en la editora del Venezolano de Panamá, que en ese momento era un periódico súper importante, no solamente en Panamá, sino también en Miami, y había en diferentes ciudades de Estados Unidos y en Panamá. Entonces me contrataron como periodista, entonces yo tenía dos trabajos otra vez. Estaba en la mañana en la radio en XFM como asesora y como una locutora ahí improvisada, espontánea, que se metía ahí haciendo trampitas. Y el resto del día trabajaba como editora del periódico El Venezolano, que ahí fue cuando entré en definitiva a trabajar en el periodismo impreso, y ya como editora de un medio impreso. Allí comenzaron a salirme un montón de ofertas en revistas, ¿sabes? Como el freelanceo en el periodismo, ¿no? De, mira, ¿quieres escribir en la revista mía? Que era una revista allá en Panamá, en la revista Ocean Drive, y entonces yo trabajaba en la radio, asesoraba a XFM, trabajaba como editora del periódico, pero también hacía reportería porque había que hacer de todo, son estos periódicos pequeños, ¿no? Claro. Estos proyectos tan bonitos a la comunidad venezolana, y al mismo tiempo freelanceaba, hacía de periodista freelance en revistas en Panamá. Y ahí me fui abriendo, digamos, un nombre en diferentes lugares. Mujer de radio, editora de medios impresos y escritora, ¿no? Y escritora de artículos. Para que ustedes se den cuenta de que sí lo pueden hacer y de que sí es posible desempeñarse en varias áreas. Mi consejo es que no nada más piensen en voy a hacer radio, voy a hacer radio, voy a hacer radio, que además yo lo pensaba era, la radio es lo primero para mí. Es decir, si Ok. tengo que dejar algo, dejo el periódico, dejo el freelance, pero la radio es lo principal para mí. Y viene después todo lo demás. Pero como decía Henry Cuicas, a mí la radio me abrió la mente y eh, eh, me permitió darme la oportunidad de meterme también en los impresos, y de meterme también a escribir, ¿no? Que se convirtió en una nueva pasión en mi vida. Porque, bueno, porque definitivamente es la versatilidad de los medios, pero es también, chicos, que cuando te mudas de país, pues en Panamá me fue muy bien y tuve mucho trabajo y era como, bueno, como yo decía, ah, no, esto es lo máximo, me mudé para Panamá y miren,
pero es que estaba contratada por medios venezolanos que ya me conocían, que Claro. sabían qué estaba haciendo yo, ¿no? En cambio, cuando llegas a un país en donde te contratan extranjeros, pues definitivamente tienes que darte a conocer otra vez. Y eso fue lo que pasó en Colombia. Yo de Panamá me mudé a Bogotá y en Bogotá empecé a trabajar en W Radio, es la Ajá. radio más importante de Colombia. Te Ujú. voy a interrumpir antes de Panamá, porque Jaco quiere hacerte una pregunta y a lo mejor tiene relación con, perdón, antes de Colombia, a lo mejor tiene relación con Panamá para no cortarte Por la supuesto. nota en la mitad. Jaco, cuéntanos. Todas las que Gracias, quieran. profe. Hola, Pregúntame profe todo María lo que Carmen, quieras. ¿cómo está? De pana que Muy ha sido bien. todo muy bueno, o sea, me ha encantado bastante y la pregunta que tenía era la siguiente. O sea, particularmente, ¿qué le recomendaría a una persona recién graduada para iniciarse dentro de todo este proceso de su camino en radio o en cualquier medio? En mi caso, yo estudio periodismo y particularmente lo que yo creo que es lo más complicado es iniciarse en el medio. Entonces, ¿qué consejos podría darnos a los que ya estamos a punto de salir de la universidad graduados? Bueno, yo no sé cómo es el sistema para escoger las pasantías. Aquí en Colombia le dicen las prácticas, pero escojan muy bien sus pasantías, ¿ok? Pasantías en donde ustedes no solamente los pongan a hacer actividades que yo llamo secretariales, sino actividades en donde los reten, en donde de verdad los enseñen a escribir, en donde haya gente de los que ustedes puedan aprender. Les recomiendo además escribir y les recomiendo algo que está impregnando en este momento la radio, los medios impresos inclusive y la televisión y es la escritura digital. Todo lo digital en este momento está mandando, está impregnando todo. Hay que aprender un nuevo lenguaje y es el lenguaje digital. Ese lenguaje que no quiere decir o que anula lo que nos han enseñado en la universidad o cómo se escribe en la universidad, pero que es una nueva manera de comunicarse con las personas, ¿ok? Aprendan de SEO, ¿ok? Aprendan de Community Management, aprendan de escritura digital, marketing digital, copywriting, storytelling. Traten de buscar pasantías en donde les enseñen estas cosas. Ofrézcanse para escribir, así sea de forma gratuita. Mira, me ofrezco para escribir artículos en tal medio donde salga mi nombre. Las firmas son muy importantes. Al principio hay que regalarse mucho. Y esto suena muy raro, pero sí, hay que regalarse. Si yo lo hago, yo lo escribo. Traten de tomar algunos cursos. Estas clases son fundamentales para tomar de ahí qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Pero a veces tengo que hacer cosas que no quiero, pero que resultan en un aprendizaje que me va a servir para el futuro, se los prometo. Entonces, traten de escoger bien sus prácticas. En este momento, nosotras estamos con 2 chicas de la Católica enseñándoles cómo se hace SEO, cómo se escriben newsletters. Ustedes no se imaginan lo que significa eso para ellas, porque es como, es que no entiendo cómo lo tengo que escribir, pero esto no me lo enseñaron en la universidad. Y no quiere decir que es que lo que les enseñaron en la universidad no sirva, es que estamos en un lugar en el que hace rato, por ejemplo, Patricia y yo estábamos asesorando a una profesora que va a hacer una sustentación en la Universidad de Antioquia, acá en Medellín, sobre comunidades de conocimiento virtual, que es más o menos esto que estamos haciendo acá. Y ella estaba preparando su sustentación, pero nos preguntaba a nosotras cómo era la mejor forma de dirigirse al jurado calificador. Y nosotros les decíamos, esa presentación que estás haciendo está hecha en un lenguaje muy complicado, tiene que tener un formato digital porque ahora nos comunicamos por Zoom, por estas plataformas. Entonces, ¿qué aprender, chicos? Lenguaje digital, escritura digital, mucho aprendizaje audiovisual. Aprendan a editar videos, aprendan a editar audio, aprendan también a no solamente a estar ahí como talento. Ser talento es muy fácil frente a producir radio. La producción de radio tiene lo suyo. Aprendan a perder pena, a perderle pena al entrevistado, a insistir, a buscar a un personaje, como dicen acá en Colombia. ¿Cómo busco un personaje? Yo recuerdo esta anécdota, llegaba yo a la radio y Julio Sánchez Cristo, que está en Madrid, me mandaba a dejar un papelito en el escritorio de cada uno y yo llegaba a las 6 de la mañana a la radio en Bogotá y el papelito decía Michelle Bachelet. Entonces yo decía, ¿Michelle Bachelet? Y es,
había que tratar por todos los medios de conseguir a Michelle Bachelet el mismo día. Yo recuerdo que yo estaba embarazada y yo decía, Dios mío, voy a abortar. O sea, en serio, del estrés tan impresionante que implicaba buscar a Michelle Bachelet el mismo día. Y luego tenías que pasarle un informe a Julio Sánchez Cristo de por qué no conseguiste a Michelle Bachelet y cómo la buscaste. O sea, ¿qué medios utilizaste para encontrar a Michelle Bachelet? Entonces, tenemos que aprender a ser perspicaces, a ir a perder la pena, a perder la vergüenza, a perder el miedo, a buscar al personaje en la producción de radio. Todo esto son cosas que se nos van prendiendo en el camino y eso se da pues con el trabajo. Y buscar, estar dispuestos, estar proactivos a yo lo hago. Tómame a mí, yo puedo hacerlo, yo puedo escribirlo, yo puedo producirlo. Y así te equivocas, lo vuelves a hacer. No pasa nada, porque no nacimos aprendidos, ¿ok? Buenísimo. Gracias, profe, verdad que estuvo excelente. Muy ¿Tienes buena otra respuesta, pregunta, ¿verdad? cariño? ¿O alguien más Hasta tiene ahora una no. pregunta? Gracias, Aprovechando la pausa. ¿Algún comentario? Espero estarles dando la talla, ¿eh? Pero increíble, Que no te todo- imaginas. Ricardo. Sí. No, es que estoy conectadísimo viendo la pantalla fijamente sin revisar el teléfono. Yo creo que eso es un buen indicio, así que ¡Eso! Eso no lo he logrado yo nunca. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Me siento honradísima. No, Claro. pregunten todo lo que Ricky, quieran. Pregunten todo lo que pero quieran. ¿tenías alguna pregunta? no, bueno, en verdad pregunta no, sino que, o sea, no sé, estaba hablando con Jaco ahorita por el mensaje, por la mensajería esta privada, que en verdad, bueno, al menos Jaco y yo estamos en el modelo de Naciones Unidas y también estudiamos comunicación social, entonces, no sé, al menos yo veo un claro ejemplo de esto, ¿no? De esto que usted vivió, de estudios internacionales, comunicación social, entonces, no sé, me parece súper interesante y quería comentárselo. Pero por supuesto, es que ahora que estás haciendo el modelo, yo me acuerdo que yo hice modelo en las Naciones Unidas y era Corea del Sur, entonces yo allá, si tú no tienes, tenía que ir a defender a mi Corea del Sur, ¿ok? Pero además, con todas las reglas que hay en estos modelos y todo lo demás, ¿tú te imaginas periodista en un modelo en la ONU? No, lo tienes todo porque tienes las habilidades para comunicarte con la gente, para convencer a la gente. Al final estamos allí para vendernos, ¿no? Para vender un país, para vender una propuesta. Y necesitas habilidades, necesitas cualidades para hacerlo. Entonces, me parece que es una muy buena práctica estar en modelos en donde estamos expuestos, además. Porque ahora todos estamos muy expuestos a que nos critiquen, expuestos incluso. Hablan muy mal, muchos están muy mal visto ser influenciador, pero es que ustedes no se imaginan lo importante que es ser influenciador, porque el influenciador influye. Entonces, si podemos influir de manera positiva en las personas que nos siguen, llevándoles conocimiento de una forma innovadora, creativa, diferente, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser influenciadores? Solo que tenemos que saberlo hacer. Hay una gran responsabilidad en nuestros hombros al ser influenciadores y tenemos que saberlo hacer. No es nada más modelar, pues si vas a modelar, hazlo bien, ¿sabes? Instrúyete, edúcate. Para eso estamos aquí, ¿ok? Es así, increíble. Bueno, si no hay más preguntas, llegamos a Colombia. Bueno, llego a Colombia sin trabajo, ¿verdad? Con la idea de estudiar periodismo en la Universidad de los Andes o en la universidad, ¿sabes? En esta unidad, en la Universidad del Rosario, bien caras, por cierto, bien difícil de entrar. Yo voy a trabajar en la revista Semana y tal. Pero bueno, nada, yo decía, lo mío es la radio, lo mío es la radio. Así que no me pregunten cómo llegué a la W Radio, que además venezolana, empezando, llegué a la W Radio, es una radio, aquí le dicen a la W, le dicen W, y así se llama la radio, pues W Radio. Está dividida en departamentos, entonces está producción política, producción nacional, producción internacional y dentro de la producción internacional, producción Latinoamérica. Me contrataron en producción Latinoamérica, ¿ok? Pero entré para hacerle un quite a una chica y todo lo que me tocaba a mí era Venezuela. Ellos decían, esta tiene todos los contactos de Venezuela. Bueno, básicamente los tenía que parir. Ahí fue cuando aprendí lo de Michelle Bachelet. Aprendí a producir radio de verdad, radio de noticias y radio urgente. Búsqueme a fulano de tal que acaba de llegar y está haciendo, o sea, fulano de tal
que no da entrevistas. Entonces era utilizar cualquier cantidad de artimañas menos vender mi cuerpo para poder conseguir la entrevista, ¿ok? Pero, pero definitivamente, que es lo que le digo yo a mis chicas hoy, es, no chicas, es que ustedes no pueden buscar a un entrevistado solamente escribiéndole al Instagram. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María Pérez y te quiero entrevistar y después decirme, es que no me respondió, es que no responde, me dejó en visto. No, no importa. Tú tienes que buscar a la amiga de fulana, de María. Tú tienes que buscar a la amiga, tú tienes que buscar a quién le dio ella entrevista, para que busques al periodista que la entrevistó, para que le pregunte si tiene su contacto. Ellos te lo dan, los periodistas te dan el contacto. Mira, aquí está el teléfono, no le vayas a decir que fui yo. Y la contacta es que no me responde el teléfono, llámala. Había una regla en la W que era llamar al entrevistado 3 veces. Porque decían, tú lo llamas la primera vez, no te responde. Lo llamas la segunda vez y es como, y lo llamas la tercera vez, no, esta llamada es urgente. A la tercera te responden. Y mira, te responden de verdad. Entonces hay que insistir. No hay que, ay, es que esta se cree gran cosa. Ay, es que como esta es influenciadora tal. Ay, es que esto es un político súper importante, no voy a poder llegar a él. No voy a poder llegar a él. Es que tienes que ser capaz de buscar los recursos y leer muchísimo para ver por dónde lo puedes conseguir. Y así vas haciendo una gran base de datos. En producción hay que tener una base de datos que eso es oro puro de no solamente el entrevistado principal, sino también por dónde yo consigo a estos entrevistados. Conocer a periodistas de BBC Mundo, del País de España. O sea, allí fue cuando yo hice una gran base de datos que me sirvió después para pasar a Blue Radio, que es la emisora de Caracol Televisión, en donde trabajé más de un año. Y allí trabajé produciendo 3 programas de radio, 2 programas de noticias y un programa de infancia y adolescencia. Imagínense ustedes, eso no lo elijo yo, eso es tómate contrato para esto. ¿Y cómo me contrataron? Como productora senior, como recién salida de la universidad. Y no me malinterpreten, pero yo les decía, después de todo el camino recorrido, yo soy editora de medios impresos, yo puedo ayudarles a tal cosa, yo soy talento, no existe la palabra talento ni locutor. Existe la palabra mesa de trabajo. Incluso mi esposo, que es colombiano, me dice, acá en Colombia los colombianos no tienen la voz que tienen en Venezuela, porque acá lo importante no es ser locutor, lo importante es que seas el periodista de Washington, o seas la internacionalista de Washington, que sea capaz de formar parte de una mesa de trabajo, ¿ok? Con un director de radio. Entonces, fíjense cómo funcionan las radios, y cómo funciona la producción. Además acá había, o sea, ustedes no se imaginan la sede de Blue Radio, de W Radio, el equipo. Yo cuando entré a la cabina de radio no lo podía creer, yo decía, ¿qué es esto? Estoy en Disney de la radio, y en Disney de la radio, o sea, y aunque no fue la mejor experiencia de mi vida, me dio todos los contactos de este mundo, todos los que ustedes quieran. Tengo en mi teléfono a personas, recuerdo una vez que llamé con mi esposo, ¿ok? A Lombardi, se me olvidó el nombre. Este era el jefe de prensa del Papa. Y lo encontramos y hablamos con él. Aló, señor. Entonces yo inventaba. Una vez me mandaron a buscar a Rihanna, que se cambió el nombre, estaba aquí en Colombia. Me hice pasar por una fanática. Es decir, todo lo que hay que hacer en esta radio en Colombia es una cosa tenaz. Hasta que me mudé a Medellín. Es que el tema es también que me he mudado mucho de ciudad. Y hay un libro que se los iba a buscar, que es un libro de una escritora colombiana que se llama Amalia Andrade, es escritora e ilustradora. Ella se llama algo así como uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y cuando me mudé a Medellín, decidí cambiar el amor de mi vida. ¡Ajá, Gabriela lo tiene, mira! Decidí cambiar. ¿Viste que es bueno, no? Estoy anotando el nombre. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, Carlota. Así que, aquí estoy. Atención con esto. Y yo decía, chamo, ya está bueno. El periodismo me tiene un poco golpeada. Yo necesito ya un poco golpeada y cansada. Tenía una hija de 1 año, estaba totalmente cansada, o sea, estaba agotada,
estaba agotada. Si había problema en Francia había que salir corriendo, si había acto terrorista había que salir corriendo. Era dejarlo todo por la radio, por la producción de radio. Y yo decía, ¿hasta qué punto el amor de mi vida ya no es tanto el amor de mi vida? Yo empecé a sentir que la radio ya no era el amor de mi vida, o sea, que yo había amado a un tipo, vamos a decir que era hombre, por un montón de años, pero que este tipo ya, no, Ya, eso ya no me pasa. estaba dando lo que yo quería, y eso pasa, ¿verdad que sí pasa, profe? Entonces, yo dije, ¿qué va? Yo tengo que cambiar al amor de mi vida por otra vida, pero yo voy a seguir siendo periodista. Y ahí fue cuando creé junto a Patricia Asuntos de Mujeres, mi propio medio de comunicación, como a nosotros nos daba la gana, como nosotros queríamos. Hay que tener mucha perseverancia para hacer un medio de comunicación. Asistí a todos los cursos habidos y por haber. Ya no aprendía de radio, sino a hacer emprendimientos periodísticos que implicaran temas audiovisuales, radiales, que implicaban también escritura, que implicaba meterme de lleno a ser editora de textos de mujeres de todas partes del mundo que escribían asuntos de mujeres. Hasta que llegó un momento, para hacerles el cuento corto, que yo le dije a Patricia, tenemos que seguir haciendo radio, tenemos que volver a hacer radio y radio a la venezolana. Tenemos que volver a hacer radio a la venezolana, que es muy diferente a lo que se hace en España, en Colombia y por supuesto en Panamá. Y aquí estamos ahora mismo haciendo un montón de cosas, enloqueciéndonos, pero pudiendo llevar este testimonio a todos ustedes. Quisiera y sé y tengo fe de que ustedes lo van a hacer, de que ustedes no son eso que dicen por ahí, ay, es que estos jóvenes de ahora, así me decían a mí que estos jóvenes de ahora, o sea, que estos jóvenes millennials, que ahora se asustan al primer gritico. Primero, no se dejen gritar por nadie, eso es lo que tenemos que pensar. Y segundo, ustedes cuando estén en una radio, en un medio impreso o digital, que es el principal ahora mismo, tomen en cuenta que ahí hay una persona que ha recorrido un camino y que está allí para que ustedes puedan aprender de esa persona. Eso es lo que tienen que hacer, más que sea su jefe, más que sea, ¿sabes? La profe, yo voy a aprender de esta persona con la que estoy trabajando para yo poder también o enseñarlo o aplicarlo en mis emprendimientos y en mis proyectos futuros, sea lo que sea que vaya a ser. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que quiero dejarles el día de hoy. Hay muchas maneras de ser periodistas. Yo sé que es difícil entrar a un medio. Esto no es de ahora. Yo lo viví. Yo viví el proceso de se necesita una rosca, ser amiga de quién, ser amiga de cuál. Yo no tenía rosca. Yo entré con un casting, con una audición. Y allí fui diseñando un camino que también se diseñó por las circunstancias que viví. Entonces, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que reinventar la manera de hacer periodismo. Hay muchas formas de hacer periodismo y lo bueno es que ustedes son jóvenes y que tienen unas ideas frescas y renovadas sobre esto. Yo siento que uno con la edad se va quedando como el aparato y el reto ahora nuestro, y no digo que es que me voy a morir mañana, pero se lo digo todos los días a Patricia, le digo, ahora que soy mamá, que se me cambió el cerebro, ¿verdad? Y pienso de otra manera, pienso de una manera diferente. Y que tengo 40 años, siento que mi reto es mantenerme a la vanguardia y no quedarme atrás. Ustedes son los que tienen la batuta y el poder de innovar y de crear cosas relevantes para el público. Así que reinvéntense, regálense un poco y sean proactivos a la hora de aprender de sus superiores, sean jefes o profesores. Pero imagínate, si tú te tienes que reinventar con 40, ¿qué quedó para mí a los 50? No, estamos en la misma, estamos en el mismo mercado, en el mercado del usado. Es así. Bueno, la verdad es que con esta pandemia pues nos tocó a todos. Yo tengo desde el año 98 dando clases, que agarro mi carro, voy a la universidad, doy la clase y me compro mi casa. Y de repente me dijeron, no, mira, no vas a ir más a la universidad, lo vas a hacer por este asunto, ¿no? Yo estoy sin dormir, Mari Carmen, te lo juro, como 3 días. Yo no dormía, yo era, renuncio, le dejo esto a otra gente, pido permiso, o sea, ¿qué hago? Hasta que dije, no, yo tengo que buscarle la vuelta y bueno, abrí un canal de YouTube, hice no sé qué, le busqué o sea, empecé a buscar qué hacer para seguir dando mi clase. Entonces creo que eso es un poquito lo que se trata.
Y lo estás Eh, haciendo maravillosamente, Ay, porque gracias, cariño mío, estas gracias, cariño iniciativas son lo mío. máximo. Se hace de corazón y creo que cuando las cosas se hacen de corazón, salen bien, o al menos Así así es, las reciben los demás. así es. Fíjate, a mí me pasó algo parecido con la radio, solo que no me mudé a otro medio de comunicación como lo hiciste tú y quiero que les hables a ellos de esa maravilla llamada Asuntos de Mujeres, porque aunque esto es hablar de radio, eso de verdad a mí me enamora todo lo que ustedes hacen, los artículos, las revistas, las leo, oye, ¿verdad que a mí me pasó esto? Es verdad. Creo que la deben leer todos, hombres y mujeres, Así por es. igual, porque ellos para entendernos, o la pareja, o los hijos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que yo he entendido a partir de esas publicaciones y se los agradezco a ambas profundamente. Pero antes de llegar ahí y comentar, mira, aquí está el libro, Ricardo consiguió el libro que nos estabas comentando, niño, pero qué velocidad. ¿Estás viendo la La diferencia de edad? pana. No te digo yo dije, bueno, déjenme ver si les Yo voy a consigo un buscar en un PDF y lo voy a momentico buscar. www para ver si se baja. No, qué barbaridad estos chamos. Mira, Digo yo, no, pero te quisiste mudarte de escenario, así lo veo yo. O sea, tu gusanito de periodista siempre va a estar, pero quisiste mudarte de escenario, de la radio a un medio tuyo. ¿Cuál es la diferencia? Amén, que tienes que tú escoges y tú decides y yo quiero hacerlo así, pero esa libertad, ¿qué te dio esa libertad de decidir qué hacer en tu medio? bueno, me dio la libertad primero de ponerle el formato que yo quería, porque un medio feminista no lo compran en ninguna parte. Entonces, nosotras pensábamos al principio, bueno, porque además Asuntos de Mujeres nació porque yo padecí depresión postparto cuando tuve mi hija. Entonces, yo quería, yo me empecé a escribir, pero yo también buscaba mujeres que escribieran sobre depresión postparto, pero que escribieran tipo esto es lo que estoy sintiendo, a mí me pasa esto, yo pienso esto, tengo ataques de ansiedad, tengo ataques de pánico, etcétera, etcétera. Y yo no encontraba nada de eso, yo buscaba depresión postparto en Google y lo que salía era síntomas, de tal. Claro, Yo no encontraba a nadie que contara historias, entonces yo lo que una par que contara lo mismo que estabas sintiendo tú, para decir, sí, te la tengo. eso, te la tengo y no me siento, y no estoy sola, no soy la única mala madre, loca, desalmada, que hace 7 años no se hablaba de esto, porque bueno, hablar de depresión es bien complicado, es muy complicado. Y hace 7 años muchísimo más, de eso era como callado, calladito es mejor porque si tenemos depresión estamos locos y somos unas taras en la sociedad. El tema es que yo empecé a escribir y empecé a escribir cómo me sentía y le decía a Patricia, mi socia, Pat, es que necesitamos un lugar donde podamos exponer estas historias, necesitamos un lugar donde podamos democratizar el dolor. Yo estoy segura que tiene que haber otra mamá al otro lado del mundo que le esté pasando lo mismo que me pasa a mí. Entonces, cuando yo empezamos a publicar estas historias, nos dimos cuenta que las historias, que eso de que la gente no lee, no es verdad. Lo que pasa es que la gente en los formatos digitales lee diferente, lee de una forma distinta, escanea el contenido, pero cuando algo le llama la atención, cuando algo le identifica, se siente identificado con el contenido, inmediatamente lo lee completo. Entonces comenzamos a publicar las historias y pasamos de grillos, ¿ok? No pasaba nada, a cómo se lo hacemos relevante a estas mamás. Entonces empezamos a contar, yo me siento así, yo me siento asado, a mí me pasa esto, yo pienso esto, y empezaron a aparecer las mamás por DM, ¿no? Por mensaje interno. Yo también lo tengo y me siento horrible, no he sido capaz de contárselo a mi esposo, mi mamá piensa que estoy loca, me siento tan culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Y Patricia me agradecer también el espacio, supongo. claro, es como, no soy la única loca, mala madre desalmada, como en ese momento me sentía yo. Entonces Patricia me decía, Mari, pero es que resulta que las mujeres tenemos un montón de problemas que no son nada más ligados con la maternidad. La maternidad es una parte, pero también somos mujeres. Y somos mujeres que tenemos un montón de cosas que ni siquiera son problemas, que son cosas que necesitamos resolver, entender, descubrir. Hablemos de mujeres. Y ahí fue cuando llegó la luz, ¿verdad? La luz divina. Y dijimos, vamos a hacer un medio que cuente historias. Vamos a hacer un medio que cuente historias. ¿Y qué pasa con los medios que cuentan historias, profe? Ay, eso no vende, no es rentable, nadie te lee, a nosotras sí nos van a leer. Porque también no solamente vamos a contar historias, sino que vamos a ver cómo le vamos a dar la vuelta a la historia para que nos lean. ¿Ok? Sí, nos vamos a volver unas millennials de las mujeres.
sí vamos a crear recursos para que lleguen a nosotras. Y entonces llegó el feminismo y hablábamos de feminismo y también sonaban los grillos, no había ni un like en Instagram, nadie entendía nada. Y entonces empezamos, bueno, ¿y qué tal si hacemos pedagogía? ¿Qué tal si empezamos a educar a las mujeres y a los hombres el feminismo? Pero no nos pongamos a pelear, no nos quitemos la camisa, no hagamos nada de eso. Vamos a educar en feminismo y empezamos a crear contenido, incluso con humor, con gracia, gráfico, hablemos de esto, salgamos en video, que nos costó muchísimo, porque además nosotros, ay, qué ridículo, ay, qué horror, pero porque yo ya tan vieja que estoy, voy a empezar ya a bailar en un reel. No, tenemos que hacerlo porque nos tenemos que adaptar y la forma es importante, cómo volverlo relevante a la audiencia, eso es fundamental. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, creamos un medio a nuestra medida, le demostramos a la gente que las historias sí interesan, que las historias tienen que estar bien contadas, bien escritas, que democratizamos el dolor de las personas, que cuando a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí, yo me uno a ti y nos podemos volver más amigos, nos podemos volver aliados y podemos crear proyectos en torno a eso. Y ya vamos a cumplir 6 años con Asuntos de Mujeres, Wow. se ha transformado muchísimo. Hemos estado a punto de tirar la toalla, hemos pasado por épocas de sequía total porque el otro reto es cómo monetizamos un medio como este, ¿no? En donde estamos 2 mujeres que llevan 3 años que no se ven, 3 años que no nos vemos en persona, Ay, que imagínate. trabajamos todos los días en remoto. Antes de que llegara la pandemia nosotros hacíamos todo esto, ¿ok? Y nos dimos cuenta de que las mujeres querían escribir y que ya nosotras teníamos cómo enseñarles con todo lo que hemos estudiado, porque empezamos a estudiar, nos volvimos autodidactas en temas de edición, de video, de diseño, nos volvimos diseñadoras gráficas autodidactas, nos volvimos autodidactas en todo. Pero además empezamos a estudiar, dijimos tenemos que estudiar, vamos a empezar a estudiar en sitios donde nos den curso de escritura creativa, Exacto. máster de no sé qué. Y empezó Patricia a estudiar y empecé yo a estudiar por mi lado y a crear todo esto y a enseñarle a otras mujeres a escribir, a hacer entrevistas en internet, que no es lo mismo porque entonces ahora vemos a todo el mundo haciendo entrevistas y eso está bien, pero hay una manera de hacer entrevistas y tenemos que aprenderlo, ¿ok? Tenemos que dejar hablar en el entrevistado, tenemos que dejar de ser protagonistas, tenemos que hacer preguntas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Y además empezamos a ver medios de comunicación que han estado también reinventándose, como BBC Mundo, como El País, como incluso el New York Times, que han empezado a crear sistemas para monetizar de otras formas, ya no es el periodismo convencional de antes, pero tratando de seguir haciendo periodismo de calidad. Y nos dimos cuenta que es que las audiencias hay que empezarlas a escuchar, que ya no es el periódico que tú lees y te quedas con esa información, que ahora es la persona que te dice, eso no me gusta, ustedes están locas, o me encantó el contenido que haces. Y eso es importante, tomar esa retroalimentación de la gente. Entonces es un periodismo que tiene que aprender a escuchar, porque hemos olvidado escuchar a las personas que nos leen, que nos escuchan en la radio. Esa es la única manera de darle a la gente lo que la gente quiere, pero de calidad, ¿ok? Una cosa de calidad. Y eso, definitivamente, profe, ha sido duro. El año pasado recuerdo que Patricia y yo nos sentamos y dijimos, si no monetizamos, si no hacemos tanta plata, porque además, par de hippies, ¿ok? Par de hippies haciendo un proyecto, no importa, amamos el periodismo, sí señora, pero usted tiene que aprender a vender, usted tiene que aprender a hacer marketing, y tuvimos que tomar cursos, y tuvimos que aprender a vender, y tuvimos que aprender a hacer propuestas de venta, y tuvimos que aprender a reunirnos con clientes, y ahora mismo pues estamos en eso, somos las administradoras, las contadoras, mentira, aprendemos a delegar, y también que quisimos enseñarle a otras periodistas a hacer lo que nosotros hacemos para poder entregarles este pereto algún día, ¿sabes? Y que ellos se encarguen de asuntos de mujeres y nosotras pues nos compremos una casa en la playa, no sé, Barcelona. Y nos dedicamos a escribir libros. Exacto. Eso es. Exacto. Y tienen una comunidad increíble en Asuntos de Mujeres. Es una comunidad increíble, es muy variopinta, hay una comunidad diferente en la web, que es la que yo manejo toda la web. Patricia maneja las redes sociales, por supuesto trabajamos en conjunto, pero digamos ella es la comandante en jefe del Instagram.
Y la comunidad es de casi 125.000 mujeres Qué en barbaridad. Hispanoamérica, y mujeres, y hay 500 mujeres escribiendo para asuntos de mujeres todas las semanas, enviándonos textos. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere escribir, pueden hacerlo a hola@asuntosdemujeres.com. Nos dicen, quiero escribir en asuntos de mujeres, y nosotros enviamos un manual de estilo Hola, para que se arroba. ciñan por allí. Hola, Asuntos de arroba asuntos de Ah, mujeres, y les decimos allí de qué temas pueden escribir, y por supuesto siempre bienvenidas y bienvenidos a Asuntos de Mujeres. así. Perdón, les hable así, o sea que a los venezolanos les gusta que hablemos así, porque bueno, de bienvenidas y bienvenidos, estudiantes y estudiantas, mentira. Pero esto es porque tenemos que empezar a hablar en un lenguaje inclusivo en donde donde todos tengamos nombre acá, todas y todos Ok. tengamos nombre. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en Asuntos de Mujeres. Mira, cariño, lo puse aquí, hola@asuntosdemujeres.com, ¿cierto? En el Así chat mismo para es, aquellos, Asuntos de así Mujeres. mismo es. Solamente Listo. escribes, mira, estuve con Mari Carmen y con la profesora Carlota, en una clase de radio, y quiero escribir en Asuntos de Mujeres, y nosotras te enviamos todas las instrucciones para escribir. Bueno, chicos, ya saben, periodistas o no, ya saben que aquí tienen una vitrina increíble. Mari Así es. Carmen, preguntarte también, están haciendo un podcast porque me contó Patti. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, el Porque a podcast. ellos les gusta mucho, perdón, les gusta mucho el tema del podcast. Nuestro invitado anterior fue un invitado que hace podcast y vive de eso. Entonces, de alguna manera, pues les contó los secretos de, bueno, usted lo hace así, se lo monta aquí, lo hace de esta manera, lo graba con este micrófono, o sea, les dio como los detalles, pero para ustedes que estaban, es un poquito volver a la radio, con otro formato quizás y otras características, pero es un poquito sí. Sí, es volver a la radio, profe. O sea, yo de verdad, si a mí no me pagaran por hacer el podcast, yo lo haría de todas maneras. Siempre se lo digo a mi esposo, yo dejo todo menos el podcast de Asuntos de Mujeres, porque es volver a la radio, y además es hacer el formato como nosotras quisimos, porque no es un podcast, es un híbrido. O sea, no es un podcast propiamente, no es audio nada más. Ustedes nos pueden escuchar por Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, y por todas las plataformas de podcast que hay en audio, y nosotras lo adaptamos a audio, pero lo empezamos a hacer por Zoom desde hace mucho tiempo. Nosotras tenemos más de 50, yo creo que 60 entrevistas a personalidades, celebridades, escritoras. Ahora nos estamos yendo más hemos entrevistado a Rosa Montero, a María Dueñas, que han sido logros producto de un nombre que nos hemos creado como escritoras, como editoras, y con el trabajo que hacemos en Asuntos de Mujeres. Pero ¿qué hacemos? Allí hemos llevado todos nuestros conocimientos de producción de radio, de buscar al mejor personaje, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Les voy a dar unos tips rápidos para que lo tengan, porque estas son entrevistas en las que nosotras salimos como que si estuviésemos haciendo también televisión, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos con nuestro equipo, que es Alejandra y Elsie, y decimos, bueno, vamos a hablar sobre el hambre emocional, por ejemplo, que es cuando yo estoy ansiosa y me bajo un pote de helado, ¿verdad? Porque tengo que matar la ansiedad. Pero también estoy contenta y me bajo un pote de helado porque hay que celebrar. Claro, Pero me la también merezco. sí, mi novio me acaba de dejar y me voy a comer, bueno, yo no como helado, pero como chicharrón, que me hace un daño horrible, pero me lo como igual, sé que me hace hambre emocional. Entonces, bueno, vamos a buscar quién está hablando de esto. Pero no solamente, bueno, esta que tiene 100.000 seguidores, ok, pero ¿cómo habla? Vamos a ver cómo habla, porque tiene que tener chispa. No es nada más, bueno, sí, el hambre emocional es este proceso, este fenómeno que está viviendo la gente en este momento. Eso no va a funcionar, porque es podcast, es radio. Necesito un entrevistado o una entrevistada que tenga chispa, entonces la estudiamos. La buscamos, algunas dicen que sí, otras dicen que no, ¿ok? Otras no responden, o también hay hombres. Queremos hablar sobre técnicas de escritura digital de las grandes escritoras. Empezamos a buscar Rosa Montero, y empezamos a buscar a Rosa Montero como unas locas, porque hay que hacer mucho esfuerzo para lograrlo, hasta que Rosa Montero dijo que sí, no lo podíamos creer, ¿no? Y es preparar la entrevista. Tenemos un guión, pero a nosotras no nos gusta escribir allí absolutamente todo lo que vamos a decir,
Porque una de las cosas que tiene que caracterizar un podcast, sobre todo un podcast juvenil en este momento, es que sea espontáneo, que pueda haber una conversación. Imagínate que estás con tu amiga o con tu amigo en un bar, en un club, en un café, tomando vino, tomando cerveza, y estás ahí contándole que bueno, que te conociste a un tipo, que te conociste a una mujer, o una jeva, yo no sé si todavía dicen jeva, pero bueno, No sé. una jeva, me conocí una Ellos jevita. nos dirán, la verdad es que no sé. Y mira que Sí, tengo sí, hijos la verdad. adolescentes. Exacto. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, que no es el mejor ejemplo en este momento, pero lo voy a poner con su permiso, es un poco pasado de tono, pero yo no voy y le digo a mi amiga, en este momento no estoy practicando el coito con mi marido en las noches. Yo no voy y le hablo a mi amiga así. Yo le hablo, oye, no sé qué está pasando, pero esta noche no tengo ganas, ni la otra noche tampoco, voy a ver si voy al médico. ¿Y por qué no hablas con él? Te dice la amiga, ¿no? Es que no sé, porque mi esposo es un poco furioso y entonces yo le digo, se va a sentir mal, ay, pero tú también tienes que decirle lo que tú quieres. Así hablamos nosotros con nuestros amigos, ¿sí o qué? Entonces, lo primero que tenemos que tener es un estilo, un lenguaje que, aunque trate temas de profundidad, yo pueda hablar como la gente a la que me dirijo. Y para eso tengo que saber a quién me dirijo. Entonces, eso es lo principal. Hago un podcast. ¿Para quién es este podcast? ¿Ok? Este podcast es para mujeres y hombres, deportistas de 25 a 35 años que están apasionados por el béisbol, el fútbol y el tenis. Estoy inventando, ¿ok? Entonces, a ellos a quién le voy a hablar. ¿Qué tipo de entrevistados voy a buscar? Bueno, tenistas, beisbolistas, pero, o sea, peloteros, futbolistas, que hayan pasado pero lo que quiero es ser inspirador. Entonces, que hayan pasado por momentos difíciles, que se hayan lesionado, que los hayan tratado mal, que hayan tenido un episodio de sus vidas en donde los medios lo hayan destruido para hacerle entrevistas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata este podcast? Entrevistas inspiradoras a deportistas para poder inspirarte a ti a echarle pichón tú también en el deporte que estás practicando. Busco al entrevistado y por más famoso que sea, puede ser un ladrillo horrible, pero como es el futbolista del año, me busco a otro entrevistado que lo pueda complementar y le pueda dar la chispa. Y yo voy a ser la encargada o el encargado de también ponerle chispa a la conversación. Nosotras rompemos con el esquema de que no debe ser más de 30 minutos. Hemos hecho entrevistas de 1 hora y media y la gente las ve. Pero también hemos hecho entrevistas de 30 minutos y sirve. Las publicamos en todos los formatos, incluso en Instagram, en IGTV. Y de eso, de los podcasts, hacemos de todo, profe. O sea, desde contenido escrito, entrevistas escritas, de manera que lo podamos presentar. No, mira, aquí está el podcast, escúchalo. No, es sacamos frases que diga el entrevistado, volvemos a entrevistar, le tomamos un video donde él mismo se presente y diga algo, hacemos un reel. Todo esto con el fin de que nuestro público que ya está estudiado nos vea, nos comente y comparta nuestro podcast. Entonces es realmente fascinante. Más allá de lo técnico, yo diría, porque incluso utilizamos Zoom como plataforma sin micrófonos, porque con el micrófono nos fue un poco mal, no se escuchaba bien. Estando así, podemos grabar una buena entrevista y eso sí, tener un buen editor de video que te haga un producto terminado bonito, de calidad, y ya tú vas a ver que buscas a cualquier persona famosa a quien quieras entrevistar y te va a decir que sí, porque queremos ayudar a la gente. Los medios y las redes sociales tienen que ser lugares también para enseñar a los demás, para aportar cosas. Entonces, puedes entrevistar gente chévere y gente famosa en tus podcasts y te van a decir que sí, si tienes un producto de calidad. ¿Cada cuánto graban? Mira, ahí te dice Ricardo, de lo macro a lo micro. Sí, puedes ir de lo macro a lo micro, puedes ir incluso, sí, nosotros nos reunimos. ¿Cada cuánto grabamos? Cada 15 días grabamos. Ok. A veces los hacemos adelantados, pero hacemos reuniones de estatus en donde los temas también tienen que ver, ¿no? Es como una reunión de editores. Bueno, ¿cuáles son los temas de los que quiere hablar nuestra audiencia? No de los que queremos hablar nosotros. Nosotros nos morimos por hablar de un montón de temas, pero no. Okay. Eso no lo va a hablar nadie, aunque a veces nos damos nuestros gustos. Y que este es el podcast que no va a ver nadie.
pero vamos a entrevistar a fulanito de tal porque sí. Pero nos vamos a sentir chévere nosotros. Bueno, pero es que a lo mejor cuando uno cree eso y finalmente es exitoso. Creo que Ricardo quería decir algo porque vi que apagó su micrófono y lo volvió a prender. Ricky. Sí, sí, no, o sea, quería comentar que cuando hice ese comentario de lo macro a lo micro, es que de lo macro, que es el podcast, sacan todo el contenido micro, las publicaciones, las frases, era eso, era un comentario. Sí, Ok. de hecho, nosotras tenemos una plataforma que se llama Patreon, que es una plataforma de suscripción, no sé si la conocen. Allí la gente se suscribe y pagan una membresía. Hay diferentes se me olvidó, cuotas de dinero que puedes pagar. Tarifas, exacto. Tarifas, exactamente. Y nosotras hacemos descargables. Entonces, ¿qué hacemos? De la entrevista les entregamos una especie de ebook por cada podcast que hacemos a nuestras suscriptoras. Entonces, aquí tienes el material en audio, lo tienes en entrevista por si nos quieres ver en YouTube. Aquí tienes el IGTV por si nos quieres ver en el celular, que también lo puedes ver desde el celular en YouTube, desde YouTube en el celular. Y aquí tienes un descargable, que es un material que nosotras diseñamos, transcribimos y reescribimos de manera que sea interesante para nuestra audiencia. Entonces tienen el podcast en todos los formatos, por si quieres leer, por si quieres escuchar o por si quieres ver. Es súper interesante, ¿no? Y aprendes muchísimo además. Hacemos terapia. Sí. ¿Cuándo Asuntos de Mujeres va a ser un libro contando todas esas historias maravillosas? Bueno, estamos preparando un proyecto, de hecho, ahorita hablamos de eso porque nosotras, bueno, le editamos libros a todo el mundo y eso es algo que está creciendo mucho. Estamos editando libros a mujeres que vienen a nosotras y lo hacemos de dos maneras. O hacemos la edición de gramática, ortografía y estilo, o hacemos coaching literario, que es llevar a la escritora de la mano y decirle, vámonos por aquí, crea este personaje, ponle esto, ponle aquello, y la vamos llevando por el camino y ella va escribiendo juicioso su libro durante 6 meses, un año, porque la gente ahorita cree que es que eso de escribe tu libro en un mes, eso no es verdad. Puede ser que sí sea verdad, pero no va a ser un buen libro, se lo prometo. Entonces, ¿cuándo Asuntos de Mujeres va a tener un libro? Nos hemos encontrado con un punto en común en nuestros contenidos y es un personaje a quien nosotras hemos decidido llamar La Cabrona. Perdón, pero se llama así. ¿Quién es La Cabrona? Es la vocecita que está en nuestra cabeza y nos dice que no podemos hacerlo, que no somos capaces, que no vayamos para allá, que no hablemos duro, que no digamos eso, que no nos enfrentemos con fulano, con mengano, que no escribamos y si ahora sí eres influencer. O ay, ahora te metiste a tal. Ay, X, que nos dice que no somos capaces de hacer las cosas, que no somos capaces de escribir, que no somos capaces de hacer nada y que fulanito es mejor que nosotras. Entonces hemos decidido escribir un libro de historias sobre La Cabrona. La Cabrona con historias, o sea, de cómo La Cabrona actúa sobre las mujeres de diferentes maneras. Si ustedes quieren saber más de La Cabrona, es básicamente el síndrome de la impostora. ¿Qué es esto? Que a pesar de que hayas hecho un montón de cosas, mire a mí como al principio dije, no puedo creer que haya hecho todo lo que hice. Esa es la impostora hablando. No, eso no es verdad, eso es mentira todo lo que yo hice. Es un poco sobre eso y estamos trabajando para hacerle un libro de historias de verdad, no un libro de autoayuda y de cómo gestionar a la cabrona, no eso que lo haga una psicóloga. Nosotros queremos contar historias porque sabemos que cuando las lean se van a sentir identificados y estamos trabajando en eso, ¿no? Pero es que yo creo que ese ha sido bueno, nos quedamos en Asuntos de Mujeres, porque además Asuntos de Mujeres tiene su podcast, como ya lo dijiste, pero creo que el éxito de Asuntos de Mujeres, ojo, yo estoy hablando como lectora, yo no sé de edición de libros, ni de redes sociales, ni nada de esto, estoy hablando como lectora. Sí. Creo que ese ha sido el éxito de Asuntos de Mujeres, que te habla una igual que tú, y te dice, ven acá, comadre, para contarte que yo también lo estoy viviendo, y lo estoy viviendo de esta manera, con o sin solución. Es decir, de pronto te dice, así salí yo, o de pronto te dice, estoy viviendo esto, cuéntame qué hacemos. ¿Sabes? Así es. Es exactamente lo que estás diciendo. Aquí de hecho estoy buscando para que lo vean, se los voy a poner aquí en el chat, a ver si se los puedo pegar aquí. Ahí está la página de nuestros podcasts para que lo vean en YouTube. Buenísimo. Y también lo pueden ver en Spotify, pero es tal y cual lo que estás diciendo. Mira, hace poco entrevistamos a Shirley Barnaghi. Entonces, Shirley, bueno, típico, la periodista y tal, que yo, perfecta, el ícono y tal. Bueno, sí, Shirley es nuestra amiga de la radio, ¿ok? Entonces, bueno,
Bueno, pero Shirley, vamos a hablar de cómo eres tu mamá mientras estás haciendo tu programa de radio, sales en Instagram, pero además haces homeschooling. Ay, bueno, no, yo al principio, pues, entonces comienzan así, ¿no? No, al principio, no, yo trato, pues, de balancear la radio y el niñito ahí al lado, y bueno, a veces se le daña el computador, pero trato de no perder la paciencia, y entonces salgo yo sí pierdo la paciencia, y me vuelvo como Munra, y me engendro en pantera, y me vuelvo loca, y pego gritos, y deseo que se acabe el bendito homeschooling, yo no sirvo para ser profe, y entonces empieza ella, bueno, a mí también me ha pasado, yo me acuerdo la otra vez que hice Ah, tal cosa y claro. tal cosa, y mira, mijito, ahí es cuando sacamos la verdadera personalidad del entrevistado. Y Claro. esa entrevistada, que es la superestrella, se comienza a parecer a nosotras, es igual a nosotras. Y eso es lo que gusta, ese es el elemento diferenciador que ha tratado de establecer el asunto de mujeres, que a veces no se logra, a veces no se logra. O sea, pero por ejemplo, cuando hablamos con Rosa Montero o con María Dueñas o con Sara Jaramillo, que es una escritora muy famosa acá, o Clara Sánchez, que es otra escritora muy famosa en España, y le hablamos de la cabrona, se mueren de la risa, o sea, se mueren de la risa y que a mí también me ataca la cabrona, yo también me bloqueo cuando voy a escribir. Y ahí te das cuenta de que la escritora que tú tanto admiras y que es por allá un ser en el Olimpo y que tú siempre piensas que nunca jamás te vas a parecer a ella, se parece a ti. Es como tú, es un ser Claro. humano que va para el baño, que tiene hijos, que tiene hijas, que sufre, que se vuelve loca, que se bloquea, que siente que no es suficiente, que a veces piensa que el libro no quedó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso baja a los famosos de un pedestal y nos permite tener una conversación de tú a tú. Es fascinante, es realmente fascinante. Es así. Bueno, te pregunté cada cuánto grababas el podcast porque creo que no hay nada escrito sobre eso. Es decir, no hay, digamos, una teoría, ¿no? Que diga el podcast se graba cada tanto. Y la verdad es que yo sé poco, o sea, estoy tratando de aprender sobre podcast porque a mis alumnos les interesa y siempre estoy preguntando cómo lo haces, cuándo no lo haces, cómo decides. Entonces, te pregunto porque el invitado que tuvimos, como te cuento hace 2 semanas, habló algo así como algo semanal. Entonces, ¿cómo se decide? Supongo que también lo decide el contenido y lo difícil que sea, porque si es sentarte, decir 4 cosas y ya eso va al aire, pues será más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo decides cuánto tiempo un programa y otro programa? Generalmente se hace semanal, nosotros lo hacíamos semanal y Ok, grabábamos y tratábamos de grabar, aunque se hacía semanal, tratábamos de grabar muchos con adelanto. Pero luego con la pandemia y con un montón de proyectos que teníamos, realmente no nos daba tiempo. No nos daba ok, tiempo de sentarnos y grabar todo eso. Decidimos que fuera cada 15 días. Y está bien. Y nos va muy bien cada 15 días. Porque nos da tiempo de, lo que te decía anteriormente, hacer una planificación de qué temas vamos a poner. Y entonces, para tal día vamos a poner este tema. Después de este tema debería venir este tema. Después, y sacamos más o menos unos 8 temas. Y tenemos ahí un montón de tiempo hecho. Ahora vamos a buscar a los entrevistados. Eso sí, lo hacemos con mucho tiempo de antelación. Vamos a buscar a los ok. entrevistados, vamos a ir viendo si responden, si no responden, y vamos viendo qué va pasando, ¿no? Siendo flexibles. Y grabamos, nos tomamos 1 hora para grabar. Algunos es un solo entrevistado. Decidimos que sea uno solo, sale redondito, casi no hay que editar. Pero otros tienen que sí, decidimos. Por ejemplo, hicimos una de la situación de las mujeres en la cárcel, en Colombia, en México, en Venezuela. Entonces decidimos entrevistar a mujeres privadas de la libertad, que ya habían salido, a fundaciones. Entonces vas planificando como una maqueta, haces como una especie de maqueta, en donde dices, aquí va la entrevistada, aquí vamos a meter el video de la fundación, en el minuto tal volvemos con la entrevistada, en el minuto tal, testimonio de la señora privada de la libertad que acaba de salir. Claro, claro. Entonces, ahí tienes todo un esqueleto y ya sabemos que a la hora de editar, pues lo edita nuestra editora y tenemos nuestras fechas. Esto va a salir esta fecha, esto va a salir esta fecha, pero es un proceso que está planificado con mucho tiempo, con muchos meses antes. O sea, esto está listo desde hace mucho tiempo y es mucho más cómodo, porque antes lo hacíamos muy encima y el problema es que cuando son entrevistados muy importantes, cuesta conseguirlos. Entonces hay que Claro. tratar de que eso, de blindarse contra eso y de ser flexibles para saber
que si no estás entrevistado, pues tienes un plan B. Entonces, 2 veces al mes, hacer un podcast 2 veces al mes está bien. Hay gente que incluso saca un gran producto al mes. Ok. ¿Por qué? Porque lleva música, lleva mucha producción, lleva voces en off, ¿sabes? Lleva también una historia en audio con mucho sonido que necesita ser trabajado, que necesita un guión mucho más elaborado y sacan un gran producto al mes. Así que 1 al mes, 2 al mes o 4 al mes está bien, profe. Ok. Depende O sea, de cómo esté tu tiempo y tu formato, de cómo sea el formato que quieras exacto. desarrollar. O sea, no hay nada que diga esto tiene que ser de esta manera. O sea, No, no. lo que supongo que sí tiene que ser es que no dejes, por ejemplo, no que dejes que pase un mes y no publicaste nada. O sea, más o menos, si ya tú tienes a tu público acostumbrado a ciertos tiempos, no lo dejes correr, supongo, ¿no? Exactamente, Ok. exactamente. Tenerlo, o sea, por ejemplo, a nosotras se nos está acercando, no sé, crianza feminista. ¿Cómo van las entrevistas? O sea, ya con mucho tiempo de antelación, ya sabemos que las entrevistas, fulana de tal dijo que no. Entonces tenemos que volver a sentarnos a buscar una entrevistada que tenga carisma, que tenga el canal, que hable bien, que sepa, que no sé qué, que se parezca a la anterior. Pero ya eso lo habíamos definido cuando dijimos el tema. Entonces dijimos, por ejemplo, Esther Vivas, que es una super feminista, especialista en crianza y tal. Si Esther Vivas dice que no, llamamos a fulanita de tal. Y así Ok. vamos. Y así va. Todo eso está planificado en reuniones de estatus que hacemos semanalmente. Eso sí lo hacemos semanalmente y vamos, ¿cómo vamos, chicas, con el podcast? Y digamos que todo el tema técnico, el encuadre, se encarga Patricia. O sea, también merece que podamos delegar, ¿sabes? De esto se encarga de buscar entrevistados, se encarga fulana. De saber cómo son, se encarga mengana. O depende del tema. Si son temas más de mamás, de casadas, del matrimonio y tal, me encargo yo. Si es más soltera, Tinder, rumba, bueno, se encarga Patricia. Entonces, depende, es depende de lo que vayamos a hacer, nos delegamos los temas. Eso está genial, eso está genial. Chicos, si ustedes no preguntan, yo sigo preguntando. Ustedes Pero pueden por supuesto, yo preguntar, sigo hablando ¿no? como una loca sin Y parar, ¿ok? seguimos conversando nosotras dos aquí. La idea es que pregunten ustedes, aunque yo estoy feliz con esta conversación y con esta tarde. Ricardo, vi que apagaste el micrófono. Ah, no, no lo apagaste. ¿Lo apagaste o no? Ah, no, no, creo que no. Este, Bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en esta ¿dónde clase? están las niñitas lindas de este asunto? A ver, ahorita nos vamos a tomar una foto, así que váyanse peinando, Ay, porque la otra vez me puso alguien, no me acuerdo si fue en este salón o en el otro. Profe, qué pena, estoy impresentable, yo no voy a prender mi cámara. Yo, no, no te Bueno, ajá, Ay, Pili, Dios ¿quieres mío. hacer alguna pregunta, cariño? ¿Qué pusiste aquí? Vamos, Sí, Pili, vamos. representando. No, no, profe, jajaja, No, 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 jajaja. no, dice que no. Sí, sí, no. Bueno, Bueno, eh, sígueme preguntando tú si tienes más preguntas que yo aquí sigo pero contándoles. A me lo mejor está muy faltó. completo, ¿no? Claro, claro. Pili lo que quería era que supiéramos que ahí está atenta. Yo creo que Ah, todas ok, ok, ok. Está bien, Pili, está bien, está a bien. esto porque de verdad que... mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Has hecho algo sobre mujeres en el periodismo deportivo? Esa no era la pregunta que te iba a hacer, era otra, pero se me ocurrió porque vi a Francesca, vi el nombre de Francesca, que es una increíble periodista deportivo de béisbol, y entonces, bueno, te preguntaba, ¿has hecho algo de Bueno, mujeres? Bueno, Francesc, no he hecho, mira, sabes que el otro día citamos a dos amigas nuestras, una de Caracol Televisión, que es narradora de noticias deportivas, y la otra es de ESPN, que también es amiga nuestra, todas son amigas de la radio, entonces como están regadas por todos lados, por supuesto, están en medio, y no sé qué, Carolina Padrón, que está ahí en ESPN, pero hicimos un programa sobre si eran celosas o no. Y entonces era como un poco para... No El tengo que programa fue de mencionar los nada, pero celos, le voy a preguntar si es celosa.
Sí, exacto. Voy a hablar con periodistas deportivas. ¿Qué fue lo qué queríamos hablar con ellas? ¿Qué pasaba con el periodismo deportivo de mujeres en un mundo lleno de hombres, ¿no? Que si había sexismo, si había acoso. Y no quisimos entrar en esos entramados tan profundos que sí, que los vamos a mencionar. Pero digamos cuáles son los retos de una mujer que se opone a ponerse minifalda, o sea, está en el set, ¿verdad? Entonces tiene que estar sexy. Ella tiene que ser, porque entonces ser periodista deportiva es sinónimo de ser sexy, no sé por qué. Francesca que nos diga, porque sí es verdad. O sea, yo recuerdo que una vez yo grabé unas cosas relacionadas con deporte y llevé un vestido y el productor me dijo, uy, ese vestido no, parece una beata, no, hay que ponerse algo más descubierto y tal. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo soy por eso te lo periodista preguntaba. deportiva? Entonces, claro, pero es que el periodismo deportivo es de hombres, es tipo que están bebiendo cerveza. Y no vas a venir tú de aburrida con ese vestido y yo como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces queríamos hablar con ellas sobre, sobre estos temas, sobre qué les piden a una mujer, cuáles son los retos en un set de puros hombres. ¿Es cierto o es un mito eso de que entre mujeres están ahí compitiendo y se rajan las vestiduras a ver quién llega primero porque es un medio súper competitivo? ¿O eso es un mito? Pero digamos que nuestras amigas, ay, no, hablemos de otra cosa, vamos a hablar entre Pero porque amigas. es complicado para ellas que están activas. Es Precisamente complicado. es complicado porque hasta puedo perder el trabajo por Sí, estar diciendo algo que si mi jefe, que si no sé qué, pero también se ve como que si de alguna manera nos estuviesen haciendo un favor, ¿no? Como que si a las mujeres que hablan de deportes, estoy haciendo el favor de meterte aquí y básicamente no tiene que ver por tus cualidades, sino porque estás buena, porque te vistes lindo y porque muestras cosas. Y entonces no importa, eres un florero en el set, ¿no? Eres un florero en el periódico. Yo no sé si a bueno, Francesca le pasa eso. bueno, no sé, pero lo cierto es que ya le vamos a pedir que nos cuente, pero lo cierto es que en el Mundial de, no me acuerdo, ni me acuerdo el nombre de la periodista, creo que si me acordara tampoco lo diría porque, bueno, porque es chimbo, pues, pero la tipa sabía de fútbol como todos los que estaban sentados ahí, o sea, ella sabía de lo que estaba hablando. Pero el tiro de cámara, y era en Meridiano, no sé si lo digo porque lo dije 100 veces en Twitter, por favor, Meridiano, haz la misma toma con fulano de tal. Empezaban la toma de los pies, iban por las piernas y la tipa estaba hablando de la selección española, que bueno, es lo que acaba de ocurrir, que el arquero dejó pasar un gol que es como para crucificarlo. Entonces ella estaba explicando eso, pero la toma venía en las piernas. Entonces yo ponía en el Twitter, por favor, gente de Meridiano, hagan la misma toma con fulano de tal, que le quiero ver las piernas. Pídanle a Sutano que vaya en chores. Mentira, eso no, o sea, yo para fastidiar. O si era el día del campeonato, que es lo que sabe Francesca de béisbol, que sabemos que se tiran cerveza y tal y qué sé yo, las niñas de Meridiano iban con una camiseta blanca. Entonces yo ponía, la muchachita que se ponga una camisita arriba a ver si la van a dejar pasar. O sea, tú no sabes todo lo que yo he peleado. Yo sí lo puedo decir porque ya yo no estoy activa, pero entiendo un poquito el miedo de las muchachas. Lo entiendo. Ajá, Francesca, apagaste el Y no micrófono y yo te entendí. no se trata de que no estemos, no se trata de que no estemos lindas en el set de Ah, no, no, grabación, no, no, no se pero se trata de trata absolutamente, para pero que nada. no sea eso lo que valga, que no sea eso lo que valga nuestro físico y que no crean que es porque somos mujeres no sabemos de deporte. Y hay una forma de reinventarse también el deporte, pero mira todo lo que ha tenido que, bueno, que trascender. Es Mari Montes, escribir sobre deportes, ¿no? Escribir crónicas deportivas, que es una estrella. Mi hermano juega béisbol, jugaba, se acaba de retirar, Ajá. y ella escribió una crónica sobre mi hermano, que para mí ha sido una de las mejores eh, textos que he podido leer, pero no solamente de calidad deportiva, sino también de una calidad de escritura, lo que quiere decir que nosotras no solamente sabemos deporte, podemos escribir grandes cosas deportivas, grandes crónicas deportivas, reportajes, artículos, y eso no tiene absolutamente nada que ver si somos mujeres o hombres, si mostramos las piernas o Claro si que no. mostramos los senos. No, y entonces nosotras mismas siempre tenemos que estar demostrando, eso sí, no mostrando, demostrando que Demostrando. sabemos.
demostrando que sí podemos analizar, que sí podemos ser analistas deportivos, demostrando que sí podemos escribir sobre un determinado deporte. Bueno, hasta que ya no nos toque demostrar más, pero que somos más que unas piernas, que una minifalda y que un vestido Por supuesto. apretadito que nos paren bolas en televisión. Ese es Bueno, el tema. exactamente. A mí una vez, y ya te doy la palabra, Francesca, a mí una vez un pelotero me dijo, yo no le doy entrevista a mujeres. Tiempo después, el pelotero llamó a la radio porque necesitaba dar unas declaraciones y yo era jefe de prensa. Y yo le dije, no, aquí no vas a declarar, querido. En esta radio no vas a declarar. Pero no hay pero que valga. Tú una vez no me diste una entrevista a mí, ahora no te la quiero dar yo a ti, pues ¿qué hacemos? Cuéntame qué hacemos. O sea, tranqué el teléfono y me sentí tan feliz de la venganza, pero es que me dio rabia. No, Me dejó con o la sea, grabadora, respete, carajo. me dio la espalda y se fue. Me dijo, yo no le doy entrevista a mujeres. Bueno, Francesca, ahora sí, vamos a darle la palabra a la muchachita que la tenemos ahí en 3 y 2. Hola, sí, Francesca. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Señorita Mari Carmen, por supuesto un placer y muchas gracias por la oportunidad de intervenir en esta clase magistral. Ay, qué bueno, qué bueno. Y además, mira, esa voz ahí de presentadora ya, ¿Viste? Ya. ¿Viste qué bella mi muchacha? hermosa. Claro. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo del tema de la vestimenta de las mujeres en el periodismo deportivo. Obviamente, ya tenemos un cierto tiempo en el medio, se ha evolucionado un poco esto de la vestimenta y hablo en mi caso. Yo trato de vestir elegante, sexy, coqueta, pero recatada. También vengo de una escuela donde mis maestros son, valga la redundancia, de la vieja escuela, como por ejemplo Héctor Cordido, Giner García, el profesor Carlos Feo, Albicedeño. Entonces yo vengo de esa vieja escuela, obviamente rodeada por hombres, y sus consejos siempre es en base a que me conozcan por mi trabajo, por mi preparación y por mi conocimiento más que por mi físico. Y eso es lo que yo trato de demostrar en mis redes sociales. Por lo menos yo tengo un Instagram público, un currículum, que por ahí yo coloco todos los trabajos que he hecho, coloco mucha información deportiva y trato de que las fotos que publico sean lo más serias y lo más recatadas posible. O sea, una selfie y cuando mucho. En mi Instagram privado, si es para familiares y amigos, y es otra cuestión. Pero esto de la vestimenta en las mujeres en el periodismo deportivo sí se ha estado evolucionando un poco. Bueno, Qué bueno, qué bueno. Menos mal. Bueno, ya sabes, tienes que hacerlo y va a ser increíble. Además que hay cantidad de mujeres como Francesca, por ejemplo, que están comenzando, unas que ya están en el camino, unas que bueno, que ya tienen su nombre, que son maravillosas y son unas fanáticas y son unas fiebrúas y saben muchísimo, o sea, Claro, y son de la nueva generación. Claro. Y han dado por su conocimiento y por su talento. Yo por lo menos apenas tengo de 22 años, pero yo comencé a ejercer en el medio deportivo a los 14 por mi familia, porque el periodismo es algo de herencia en mi familia. Y sí he tratado como que, lo que decía la señorita Mari Carmen, demostrar que yo estoy aquí por lo que sé y no por ser un par de piernas. Muy bien, muchacha. Esta es mi muchacha también. Caramba. Te la presto. Sí, no, y de verdad, no, y que cada vez más, bueno, no es mentira, hay una gerente en los Marlins, o sea, yo sé de béisbol, pues, yo no sé más nada en esta vida, sino de béisbol, ya hay coach, que bueno, que han protestado, porque va a ser una mujer de ser coach de bateo, de coach de banca, o de bullpen, qué sé yo, pero bueno, la única manera de que sepa es metiéndose ahí. ¿Sabes? Claro. Metiéndose ahí para que sepa y para que sepa de lo que es capaz, ¿no? Es y en así, eso está, claro. Qué bueno. Y no solo ahora en el deportivo, como usted menciona, sino en todas las áreas del deporte, hay gerentes, hay marketing, hay incluso fisioterapeutas, training, como por ejemplo Abril León, ella trabajó con Leones del Caracas, entonces se está rompiendo una carrera, hay hasta árbitros. Entonces ya la presencia femenina se demuestra que no estamos allí por el físico, sino porque estamos preparadas, porque amamos el deporte tanto como los hombres, y porque, bueno, es lo que queremos demostrar. También nombró es como mi modelo a seguir, porque yo también soy animadora interna en el estadio universitario, pero yo soy de Tiburones.
Y Mari Montes es mi modelo a seguir. Ella fue como la pionera en el periodismo deportivo en Venezuela. Yo la admiro muchísimo. Tengo todos sus libros porque soy coleccionista de béisbol. Los tengo todos, Crónicas Fanáticas, los del 2004, 2005, Los Héroes del Abuelo, que es un cuento infantil. De verdad la admiro mucho y ella es una referencia de la vieja escuela para las futuras mujeres en el periodismo deportivo. Mira, pero eso de la vieja escuela no sé si me hace mucha gracia. Porque Mari y yo íbamos juntos a las ruedas de prensa. Entonces, mira, yo creo que vamos a buscarle otro nombre. Señorita Mari Carmen y la vieja escuela. Señorita Mari Carmen, vamos a buscar otro nombre sobre la vieja escuela. Gracias, Francesca. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Nos quedan poquitos minutos. Si quieren hacer alguna pregunta sobre radio, volvemos sobre radio, por supuesto. Claro, lo que sea, lo que quieran. Tomarnos la foto, yo les quiero ver las caras a ustedes, de verdad, si estén impresentables. No, ya les dije que se peinaran, así que váyanse peinando. Que de aquí para arriba es como yo tengo esto y la boca roja, y aquí abajo tengo un mono porque de aquí voy a hacer ejercicio. Yo también. ¿Para qué les voy a decir que no? Si es así. Eso no importa. No, Pero bueno, de verdad, mientras ellos se entusiasman para hacer las preguntas, yo una vez más agradecerte. Aquí tengo a Patti, que es una hija amada que tengo yo de la vida, además que la adoro, la admiro, la quiero muchísimo, estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho. Me está preguntando, ¿qué tal? Ya va, estamos aquí todavía. Quiero agradecer a mí también me pregunto. este ratico, de verdad que creo que, como dice Ricardo, ni siquiera han visto el celular, lo cual de verdad, eso ni conmigo, olvídalo, conmigo ven el celular, contesta, hablan, dicen, mandan mensajitos, se toman selfies para Instagram, o sea, eso es así. Entonces, mira, aquí Jaco te dice, muchas gracias, profe Mari Carmen, de verdad estuvo genial, sí estuvo genial, absolutamente de acuerdo contigo y con todos, porque sé que lo piensan así. Infinitas gracias, pero sí quiero, Mari, porque efectivamente tú hiciste eso y más, porque hubo cosas que no dije en esa presentación. Eres absolutamente increíble y además con una energía que sale así de la pantalla, que es lo que más me gusta, y quiero que con esa energía y con esa pantalla y todas las cosas bonitas que te están diciendo aquí, les digas a estos chicos que sí se puede, que con trabajo sí se puede. Pero claro que se puede, no se tienen que dejar intimidar por esto, es que se necesita rosca, es que yo sé que están en un país que no es fácil, que es muy difícil, no es que no es fácil, para no ponerlo ahí, para no dibujarlo, pero es la oportunidad, diría yo, de reinventarnos, de inventar cosas que sean diferentes, de decir, bueno, ya por algo han salido todos estos proyectos digitales en Venezuela, sustituyendo un poco el periodismo impreso que no ha podido seguir funcionando. Y es gente ávida de qué hacemos para seguir informando, qué hacemos para seguir entreteniendo, qué hacemos para hacer un podcast distinto. Un podcast es verdad, tiene una manera de ser en principio, pero cada quien le da el toque, cada quien define el tema. Cada quien genera, por ejemplo, una cuenta de Instagram y empieza a dar contenido sobre esto, sobre lo que quiere hacer, sobre lo que le apasiona. Puedes incluso combinar tus carreras. Puedes ser abogado y periodista, puedes ser internacionalista y periodista, puedes trabajar como productor de noticias, puedes hacer tu propio medio, tu propio blog. Ay, sí, es que el blog ya no está de moda. Tranquilos, que una vez vino el podcast y más nadie hizo podcast y de repente todo el mundo estuvo haciendo podcast otra vez. De esto se trata. La gente quiere vernos aportando cosas y yo estoy segura de que ustedes tienen miles de ideas en la cabeza y miles de cosas que aprender. Sí es posible hacer un periodismo chévere, hacer incluso un periodismo más adelante cuando hayan aprendido mucho a la medida de ustedes mismos. Que eso fue lo que definitivamente logramos hacer Patricia y yo con Asuntos de Mujeres. Pero para poder hacer un periodismo a nuestra medida tuvimos que pasar por muchísimos lugares, por muchísimos periódicos, por muchísimos
por muchísimas radios y por muchísimos lugares en donde tuvimos que trabajar gratis, pero lo gratificante de todo esto fue el aprendizaje, el contacto que quedó, ese lugar en donde nuestro jefe nos recomienda, ay, yo conozco, donde nuestra profe nos recomienda y dice que yo conozco a Francesca, a Gabriela, a Jaco, que yo sé que él puede hacer tal cosa, que ella sabe hacer tal cosa, la voy a recomendar con fulano. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en esa capacidad que tenemos de hacer lo que queremos hacer. Y si nos mudamos de país, cuando terminemos de estudiar, también saber que no va a ser fácil, pero que sí se puede. Que sí se puede, que se los digo yo, que me he mudado de país un montón de veces, que he tenido depresión postparto, que he creado mi propio medio, que he pasado por jefes horribles, pero también por jefes maravillosos. Sí se puede hacer periodismo, incluso a nuestra medida. Así que no se vayan a rendir, no vayan a decir, es que aquí no me van a dejar entrar. Traten, mira cuánto casting haya, cuánta cosa haya, y si no, pues invéntenlo ustedes y véndanselo a alguien, que alguien los va a escuchar. Asistan a eventos, eso es muy importante, profe. Estar en eventos en donde que si se creó el premio Gabriel García Márquez y hay talleres gratuitos, me inscribo. ¿Por qué? Porque me pongo en contacto con periodistas de Colombia, de España, de Portugal, de Brasil, de Argentina. Y quién sabe qué puedo hacer después. Ay, que quiero hacer podcast, me inscribo en el taller, que les lleguen todos los boletines de todas las cosas de periodismo que haya y de todas esas iniciativas de becas que hay por allí para participar. Hay cientos, miles de cursos gratuitos que pueden hacer para seguirse formando, y esa es una manera de conectar. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es hacer networking y estar aquí en la vanguardia y conocer gente que nos pueda impulsar y que nos pueda recomendar y a quien nosotros le podamos vender nuestros proyectos. Eso es lo que yo les diría. Así es. Increíble, eres increíble. Cuando quieran, aquí estoy. Cuando quieran, aquí estoy. Maravillosa. No, ya estás guardada en favoritos en mi WhatsApp. Así que seguramente te volveré a llamar. Niñitos, prendan sus cámaras. Vamos, que nos queremos tomar una foto. Sí. Prendan la cámara, pues. Todos guapos. Ricky, ya yo hablo como... Diego, Isabela, Jaco. Mira, Pili ya apareció. Qué guapa. ¡Pili! Ajá, Ricardo. Sí. Carla. Mira, se fueron. ¿Viste? Se peinaron. Ahí están ahí como... Exacto, rapidito. A ver, María Gabriela. Jaco, te fuiste y volviste. ¿Qué pasó? Daniela. Se está conectando. Diego Leopoldo. Ahí está Jaco. Mi internet no colabora, dice Diego. Ay, no. Leopoldo, Ariadna, Francesca y no sé qué más me falta allí. Y Génesis. Por ahí se están conectando. A ver. Bueno, voy tomando varias así. Sonrisa. Bueno, ay, yo estoy tratando de tomar foto y no puedo. Ya va. 1, 2 y... Esto no me deja tomar fotos. Dale, yo te la tomo aquí, tranqui. Ahí está Génesis. ¿Y tú me la pasas? Yo te la paso, sí, inmediatamente. Ok, voy. 1. Otra, última. Listo, esta quedó chévere. Ya se las paso a todos. Sí, que no hayamos, siempre que con los ojos cerrados. Oye, quiero decirles algo más antes de irme. Asuntos de Mujeres, ya saben, reitero, están las puertas abiertas para ustedes. Ya sé que ya por ahí mis antenitas de vinil, yo tengo, ya escribieron 2 personas de Carlota, que 2 estudiantes que quieren escribir en ese software. ¡Qué chévere! Ya les van a enviar por ahí el manual de estilo para que lo estudien. Si tienen dudas, escríbanme. Mi Instagram es @maricarmencervelli.com. Si algunos de ustedes, y por supuesto @Asuntos de Mujeres, es el Instagram de Asuntos de Mujeres, y la página web es www.asuntosdemujeres.com con plural. Si quieren ver cosas últimamente, si les gusta escribir, ok, por supuesto con Asuntos de Mujeres, pero en mi Instagram personal estoy escribiendo mucho para enseñar técnicas de escritura digital, relatos. Entonces,
Síganme para que vean cómo se escribe, cómo perder el miedo escénico a la hora de escribir y por supuesto cualquier cosa, me escriben al mensaje interno, yo les respondo. hola@asuntosdemujeres.com por si necesitan algo y por supuesto estoy a la orden, profe, para lo que necesiten y espero que les haya servido todo esto que les acabo de contar y bueno, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias de verdad. Esto como te comenté va a estar para los que no pudieron conectarse, que ahí leí que alguien me mandó, profe, estoy sin luz, pan nuestro de cada día. Bueno, ellos lo ven grabado y así lo disfrutan también y disfrutan tus palabras y tus enseñanzas que fueron increíbles, de verdad, 1.000.000 de gracias. Por supuesto, nosotros aquí a la orden todos. Gracias a ustedes. A la orden, lo que necesites de la universidad y de mi departamento, pues también está a la orden para ti y para ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias y les puedo pedir un favor, yo voy a grabar un story en mi Instagram, pero como diciendo chao, yo sé que es muy gallo, pero bueno, pero digan chao y ya. O sea, ustedes chao y ya, y yo lo pongo. Prendan los micrófonos para que se escuche el chao, prendan los micrófonos. O sea, para yo decir en mi Instagram, acabo de estar en una clase donde todos me amaron, mírenle mi cara. Eso es lo que por supuesto que sí, claro que te amamos, no es mentira. Que sí, ¿verdad? Ya vamos a poner manos libres, déjame cuadrar bien este celular aquí. Okay. Tú me dices. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Más bueno, gracias por prestarse a mí. Lionel venezolana en Medellín. Ajá. Eso quedó genial. Bueno, gracias por ahora todo, sí, chicos, de verdad. Gracias a ti y gracias a todos, chicos. Ya les estoy montando sus cosas en módulo 7 para que sepan cómo va el mes. Dios los bendiga. Amén.